En breves momentitos damos inicio mientras pues se van conectando amigos que nos van a hacer el favor de acompañarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Yo soy Jorge Carlos Carrillo y a nombre de Exducere, empresa de capacitación y docencia, y de la revista Mujer Total, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Hace un ratito platicábamos que ya son 2, 3 meses que estamos tratando de llevarles información oportuna y que sea de suma importancia. Pues déjenme comentarles que en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el día de hoy vamos a platicar con papás y con profesionales del tema en el conversatorio El reto de ser padres diferentes. Quiero invitarles a que nos ayuden a compartir el enlace, ¿verdad? Ya si tú estás con nosotros, ya sea en la cuenta de Exducere o de Mujer Total, muchísimas gracias. Y desde luego a los panelistas también que nos hagan el favor de hacer extensiva la invitación. Déjenme decirles que la mecánica es como la que hemos venido llevando. Cada ponente tendrá un promedio, un tiempo aproximado de 10 minutos, más o menos, ¿verdad? Para que nos platiquen un poquito, para que nos regalen parte de su vida, ¿verdad? La experiencia desde el punto de padres, desde luego lo que se vive día a día y muchas experiencias que estoy seguro pueden ser de inspiración y desde luego de reflexión para papás de ahora sí, de todo el público en general. También expertos en el tema y desde luego a mi amiga Trixia, que también nos puede dar su testimonio de vida. Bueno, sin mayor preámbulo, el tiempo apremia. ¿Qué les parece si damos inicio a el reto de ser padres diferentes? Nuevamente les recuerdo para finalizar, si estás ya con nosotros, puedes tener acceso, puedes acceder a preguntas, comentarios y saludos a través de los chats de las cuentas donde nos estás haciendo el favor de tu compañía. Estamos transmitiendo desde Chetumal, ¿verdad? A todo el estado de Quintana Roo, desde luego a la República Mexicana y a los países que siempre nos hacen el favor de acompañarnos tanto en toda América Latina como en algunos casos en España. Vamos a iniciar con Luz González. Ella, además de ser mamá, ¿sí? Tiene un trabajo que ha venido desarrollando, ahora sí que a veces contra la marea, y nos gustaría conocer un poquito más sobre Espectria, ¿no? Sobre el espectro autista y demás. Margarita, muchas gracias, buenas noches, y te cedemos el micrófono. Hola Jorge, Berta y todos los demás que estamos ahorita en el chat, muchas gracias, sobre todo porque esta fue una propuesta, como una propuesta ciudadana, más ahí de cualquier otra situación que se podría pensar, es una propuesta ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad. Y pues conmemorar en el sentido de que pues es el día de mañana, sin embargo pues mañana ya tenemos todos algunas actividades agendadas, año con año, padres de familia, profesionistas, maestros y demás, pues hemos hecho una marcha conmemorativa, sin embargo por este tema de la pandemia pues se nos hace como que pues no es el momento adecuado para realizarlo, ¿no? Cuidándonos nosotros, cuidando a nuestros hijos. Y pues bueno, aquí fue una propuesta que afortunadamente logramos concertar contigo y con la doctora Berta en el sentido de abordar el tema de la discapacidad desde el punto de vista de los padres de los padres de familia. Y tenemos también a dos jóvenes, dos chicos, ya no tan chicos como Tricia e Isaac, que ellos también vienen a darnos su experiencia y su
su visión como hijos, porque ellos son personas con discapacidad, y bueno, ellos también nosotros como padres vamos a dar nuestra visión como padres y ellos van a dar su visión como hijos, ¿no? Bueno, en este sentido, yo he de decirte que yo soy de la idea de que muchas de las veces las personas cuando nos tocan el tema de discapacidad pensamos que nunca nos va a tocar. A lo largo de muchos años, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la secundaria, todos mis tíos son maestros de educación especial. Y mi tío en aquel entonces era el jefe del Departamento de Educación Especial aquí en Quintana Roo. Me propuso, oye, ¿por qué no estudias para profesora, para maestra de educación especial? Y yo le dije, no, yo quiero ser abogada, ¿no? Y al fin y al cabo yo estudié para abogada, tengo tíos, tengo primos, tengo tías que son profesoras de educación especial, y pues que bueno, yo veía todo y sigo viendo todo el esfuerzo que ponen en la enseñanza de los niños de educación especial. Y bueno, yo dije, no, no es mi destino. Y al fin y al cabo de los años, ya cuando tuve a mi primer hijo, pues bueno, el destino nos dio un niño que, si bien es cierto, el autismo no está configurado como una discapacidad como tal, sí de alguna manera hay algunos rasgos dentro del espectro autista que, pues bueno, podrían considerarse una discapacidad, ¿no? En el caso específico de mi hijo Ángel, porque todas las personas con discapacidad no son personas con discapacidad, tienen un nombre. Mi hijo se llama Ángel. Ángel ya tiene 15 años. Ángel estudia el tercero de secundaria, va en una escuela regular. Desde los 8, 9 años está en una escuela completamente regular. No ha sido solo una, ha habido la necesidad de estarlo cambiando por algunas situaciones que ahorita voy a platicarles. Y pues bueno, al principio, como en otras ocasiones he manifestado, pues cuando él nace, aparentemente todo estaba bien, hasta como a los 3 años empezamos, el papá de mi hijo y yo, Sandro, a darnos cuenta de que le hablábamos y no nos atendía, parecía no escucharnos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer unos estudios médicos que ahí a través del DIF, a quien agradezco mucho, a través del CRIC, a través del doctor David Landa Juárez, que en ese entonces estaba encargado del CRIC, nos hizo el favor pues, de programarnos para esos estudios. Resultó que Ángel pues no era sordo, porque pensábamos que era sordo y no era sordo, ¿no? Y ahí la situación fue que Ángela además tiene un oído especial, que es un oído como de músico, un oído que se llama oído absoluto, ¿no? Y tan así que Ángel, pues, a lo largo del tiempo le ha gustado mucho la música, y pues bueno, él toca piano y toca batería de manera excelente. Pero aquí el caso es que como no era sordo, pues entonces nos dimos a la tarea de preguntarnos entonces qué estaba pasando con él, porque ya no nos ponía atención. Y entonces nos fuimos a un neurocirujano, aquí en Chetumal no había, y entonces nos fuimos a la ciudad de Mérida, y ahí en la clínica Mérida precisamente le hicieron una serie de estudios, resonancia magnética cerebral, tomografías, electroencefalogramas y todos los estudios que ustedes se pueden imaginar. Y, y salió perfectamente en todos esos estudios. Entonces dijimos, bueno, cerebral o algo biológico no es. Entonces, ¿qué es? Posteriormente, a través de un amigo del Colegio de Psicólogos de Yucatán, de Jorge Valladares, pues nos pidió dejarlo y acompañar a Ángel un mes en la ciudad de Mérida para que le practicaran una serie de baterías psicológicas a través de diversos psicólogos. Y al fin y al cabo lo que resultó al final del mes fue que nos dijeron que Ángel tenía un trastorno generalizado del desarrollo, que es una situación que pudiera ser hereditaria, pudiera ser cuestiones del medio ambiente, pudieran ser cuestiones de, pues no sé, de muchas cosas. Y empezamos a investigar y dijimos, pues, ¿qué es esto? Y nos dijeron, pues es probable que sea autismo, que es parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Y empezamos a investigar qué era el autismo, empezamos a investigar quiénes nos podían ayudar.
Y fue entonces cuando recurrí a mis tíos, ¿no? Entonces mis tíos me dijeron, nosotros hemos tratado con niños en condición de autismo, y entonces empezamos a trabajar, ¿no? Dijimos que eso no nos iba a vencer como papás, y estuvimos trabajando con los maestros. Ángel, al principio, pues nosotros lo inscribimos, pretendimos inscribirlo a varios jardines de niños, y en algunos jardines de niños de plano nos cerraron la puerta en la cara, porque no sabían cómo tratar a Ángel, y estuvimos recorriendo varios hasta que llegamos a la Casita Rosa con Chris Reinhardt, y le explicamos a Chris cómo estaba la situación, y ella en ningún momento nos dijo que no, al contrario, colaboró con nosotros, envió a su personal, porque ya hicimos sinergia con la Secretaría de Educación. Ellos ya manejaban un programa de atención a niños en condición de autismo, y Chris mandó a su personal a capacitarse, y eso dio pie a que Ángel saliera con el mismo nivel que sus compañeros del jardín de niños, y luego lo ingresamos a una primaria que tuvo que ser particular, donde también nos prestaron el servicio, pero también por las tardes lo llevábamos a un centro de atención múltiple, el Helen Keller, donde ahí había pues la atención. Ahí estaba la maestra Cris Coronado, que hoy día Cristi está como directora del ICAT, y ahí también hicimos una buena sinergia, empezamos a trabajar. Mi esposo fue presidente de la Sociedad de Padres de Familia, yo también entré a ayudarlo, estuvimos haciendo actividades, y al fin y al cabo, junto con los maestros, creamos una asociación que se llama Mushkushtal. Ahí fue Mayusa, que le invitamos hoy día, que ella, pues estuvimos practicando qué nombre le ponemos, ¿no? Y Mayusa nos sugirió ese nombre, que significa todos trabajamos juntos o todos trabajamos unidos. Y de alguna manera Mushkushtal no es tanto para atención a los niños, sino más bien Mushkushtal es para darle la fortaleza institucional a todas aquellas personas que de alguna manera son terapeutas, son profesores, y, y apoyarlos para irse capacitando, ¿no? Ahí estuvimos apoyando a los maestros para que ellos tuvieran la capacitación adecuada para la atención a niños con, no solamente en condición de autismo, sino con algún trastorno general del desarrollo o algún trastorno del aprendizaje. A lo largo del camino, Jorge, pues Berta, pues hemos encontrado muchos aliados, también hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido casos en donde yo les decía, Ángel, hemos tenido que cambiar de escuela porque no son los niños, no son los padres de familia, que de pronto, por no entender, hay una especie de rechazo, no aceptación hacia las personas, y es que Ángel es un niño sumamente inteligente. Le hicimos una prueba de coeficiente intelectual, tiene un coeficiente intelectual mucho más alto que el que tenemos nosotros, obviamente heredado de su madre, diría yo, y es una persona que obviamente tiene intereses, digamos, restringidos, la música, él es experto, videojuegos, cómputo. Ahorita decíamos, bueno, pues que venga Ángel y le instale las cosas a Sandro, porque Sandro no sabe. Y al cabo son los profesores, nos hemos encontrado con la barrera de los maestros, ¿no? Maestros que no entienden, que no les interesa aprender, y hablo de escuelas diversas, ¿no? Pero que eso no nos ha detenido como padres pues para ir investigando, para buscar ayuda. Y hoy día tenemos otra asociación que ahora sí es para padres de familia, para dar ese apoyo y ese acompañamiento que necesitamos todos. Y entonces a lo largo de este camino pues nos hemos encontrado con Mayusa, que es mamá de una niña con una discapacidad. Nos hemos encontrado con Isabel, que es también madre de un niño en condición de autismo, y que entre todos hacemos sinergias y entre todos nos apoyamos y entre todos contamos pues nuestras experiencias personales como padres de personas que tienen alguna discapacidad, y que de alguna manera contamos lo que nos ha pasado a lo largo de este camino,
y que nos acompañamos todos y que de alguna manera también todos hemos sufrido alguna forma de discriminación por esta situación, ¿no? Todos en casa tenemos, siempre ha habido un tiempo de calidad, un tiempo para Ángel, para atenderlo. Nos hemos vuelto expertos, entre otras cosas. Bueno, mi trabajo es muy diferente a algo que tenga que ver con la discapacidad. Sin embargo, así como soy experta en mi tema de trabajo, también soy experta en el tema del autismo, ¿no? Si alguien me pudiera preguntar quiénes son los expertos en materia de discapacidad, yo te puedo decir que cada padre y cada madre con un niño con discapacidad es experto en el tema que atañe a su hijo. Y pues ahí vamos a seguir apoyando porque nuestros hijos van a seguir creciendo. En el caso del autismo, pues es un trastorno, no es una enfermedad, no se cura, nunca se va a curar. Así nació, así está creciendo y así va a estar toda su vida. Entonces, tenemos que prepararlo para que él aprenda a subsistir por sí mismo en la medida de sus posibilidades y también que nosotros pues podamos entender y capacitar a todas las demás personas que de alguna forma nos ayudan en casa, terapeutas, médicos, maestros, pero sobre todo ahorita estamos trabajando en la concienciación del autismo con todas las demás personas para que entiendan que no se pega, no es una enfermedad, es un niño normal, común y corriente como cualquier otro, y que si bien es cierto hay algunas características, por ejemplo, parte de su lenguaje, a lo mejor alguna estereotipia en comportamiento, y bueno, y que solamente de pronto si quieres entablar algún tipo de conversación o relación con él, sí la va a tener siempre y cuando le interese ese tema, pues bueno, lo va a hacer. Y si no, comprender que pues es un ser humano como todos y que pues a través de nuestra asociación Espectrea hemos estado trabajando, y soy la presidenta de Espectrea, es parte también de la otra parte de la Luz Margarita, que no es profesionista, es la Luz Margarita mamá, es la Luz Margarita persona, y bueno, ahí estamos para apoyar a todos los demás papás. No solamente son estas personas que están aquí, ellos son parte de nuestros aliados. La maestra Berta es parte de nuestra aliada, ella ha estado apoyando a Ángel y Ángel aprende y aprende bien y aprende mucho mejor que nosotros, créanme. Y bueno, y eso es lo que hemos estado trabajando, ¿no? Como papás la experiencia es, creo que a nadie se nos da una responsabilidad que no podemos, ¿cómo decirte? Hay gente a la que se nos dan unas responsabilidades y yo creo que las responsabilidades te las da quien te las vaya a dar, tu jefe. En este caso nos las dio Dios y creo que es porque podemos sacarlo adelante, ¿no? Yo hasta aquí llegaría. Si más adelante tenemos que platicar alguna otra situación, pues yo creo que lo podemos reforzar. Ahí está Isaac, que también nos ha apoyado muchísimo, Trisha en su momento. Bueno, yo creo que ellos podrán platicar un poquito más de lo que yo ahorita les he platicado de manera muy general con respecto a quién es Ángel, ¿no? Claro, claro, Luz, muchísimas gracias. El tema de la importancia de la educación que comentabas, ¿no? Yo creo que es una conclusión que se debe de tomar en cuenta en las políticas educativas, ¿no? Que se están implementando. Y bueno, nos vamos ahora, como acertadamente comentabas, con los siguientes participantes y le vamos a ceder el micrófono a Trixia López. ¿Cómo estás, Trixia? Muy buenas noches y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y más agradecida también por crear
pues este tipo de foros que son muy, muy importantes para quienes estamos de cerca a la discapacidad, para compartir nuestras experiencias con otras personas que también atraviesan la situación, ya sea que la vivan en carne propia o que tengan algún hijo, algún pariente, algún amigo, y en general para que toda la sociedad que no está muy relacionada o que quizá nos pueda decir que no tienen un caso cerca, pues conozca más de este tema y se vaya sensibilizando poco a poco, que es, yo creo, de los principales objetivos de actividades como esta. Muchísimas gracias. Y bien, pues a mí me encanta el tema en general de la discapacidad porque, como bien ya lo comentaban al principio, yo la vivo desde que nací. Y me encanta más todavía el hablar desde un punto de vista de padres. En primer lugar, porque he trabajado con padres de familia en talleres de desarrollo humano, de sensibilización, manejo de duelo, y he podido conocer de cerca todas esas emociones y sentimientos que ahora sí que también no me van a dejar mentir muchos padres y muchas madres de familia, como que van acumulando todo por el bien de los hijos y por sacar adelante la causa y no detenerse, y también es como en algún punto un acto de amor principalmente y de valentía el poder dedicarte y abocarte completamente a tu hijo, a tu hija que te necesita. Ese fue el caso de mi madre hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, pero durante mucho tiempo mi madre fue una madre de hospital completa y absolutamente. Fue una madre de ir a rehabilitación cada semana durante muchos años. Ella me llevaba a rehabilitación. De hecho, por la naturaleza de mi discapacidad, gracias a esa rehabilitación que yo recibí, gracias por esa dedicación que mi madre tuvo y esa constancia, es que yo puedo caminar, porque la naturaleza de mi discapacidad, o más bien la esperanza que había sobre mi situación de vida, pues era prácticamente nula. En primer lugar, le dijeron a mis padres cuando yo nací que yo no iba a vivir más de 24 horas y que si yo después lograba sobrevivir las 24 horas y llegar a más años, iba a tener que acudir a escuelas especiales y que no iba a poder desenvolverme o desarrollarme de manera normal. Afortunadamente, ningún pronóstico de eso se cumplió. Y como digo, eso es, yo creo que algo de lo que también la vida nos enseña, que nos sorprende, y por eso es que estamos aquí. Y yo no puedo decir tampoco en este momento como madre, porque aún no lo soy, pero sí sé y conozco de los sacrificios y del esfuerzo que mi madre hizo todo este tiempo. Es muy importante que los que también aspiramos a ser padres o que en algún punto nos vemos como padres, porque también esa es otra parte que no se toca, ¿no? Nos dicen, tú puedes desarrollar tu carrera y ser exitosa, viajar por el mundo, tener dinero, tener lo que tú quieras, como para tapar el hecho de que las personas están pensando que por tener una discapacidad no vamos a poder. ¿Y qué pasa? Como que se nos va anulando esa oportunidad o esa posibilidad. Habemos personas, o hay personas en general, con y sin discapacidad, que deciden no tener hijos, y es una cuestión muy respetable. Pero también habemos quienes en algún momento sí deseamos y aspiramos ser. Yo comparto una experiencia muy personal. Hace algunos años, una persona preparada, una persona con estudios y con todos los grados del mundo, en una clase se volteó y me dijo, tú mejor no tengas hijos. Entonces, yo en ese momento pues estaba atravesando un proceso importante pues de construcción de mi autoestima, más bien de recuperación de mi autoestima de varios sucesos, y que el hecho de que te avienten comentarios así, pues te tiran en muchas ocasiones todo lo que ya lograste a nivel interno y ya has podido superar, porque sí presentamos muchos obstáculos a lo largo de la vida, en todos los temas, la mayoría. Yo en particular, la verdad es que soy muy bendecida y muy agradecida por las cosas que me han tocado vivir y la experiencia que me ha tocado compartir con muchísimas personas, pero otras no han tenido las posibilidades que yo, incluyéndome como una mujer con discapacidad. Entonces también es importante hacer esta conciencia de que no podemos empobrecer
a la persona con discapacidad ni disminuirla en cuestión de posibilidades. Una persona con discapacidad tiene el derecho, tanto como cualquier otra, de aspirar a la paternidad, de aspirar a la maternidad, y yo creo que es una cuestión también de que si uno sabe que puede, ¿quién es el resto del mundo para decirle que no puede? Y también aquí entra, y si hay personas con alguna discapacidad viéndome, es muy importante que nos creamos que sí podemos. No necesitamos llenarnos de limitaciones nosotros. De por sí ya el mundo tiene muchas limitaciones como para que nosotros mismos nos alimentemos de eso. Necesitamos empoderarnos, necesitamos querernos, amarnos y saber y entender que somos seres humanos como cualquier otro y tenemos derechos, tenemos aspiraciones, sueños, y eso es como que lo más rescatable y lo más importante que siempre debe de quedar claro. En cuestión de la sensibilización hacia el resto del mundo, hacia las personas que no tienen una discapacidad, muchas personas me han dicho, es que yo no puedo sentir lo que tú sientes porque yo no tengo una discapacidad. Y claro, no puedes sentir lo que yo siento porque no la tienes, pero eso no te exime de que puedas ser empático y entender lo que yo estoy atravesando, lo que yo en algún momento he sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Por ahí veía yo un comentario muy atinado de que necesitamos la empatía más que nunca y más en este tema. Necesitamos ser empáticos, necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona, pensar por al menos 2 minutos, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Si yo estuviera en esa situación, ¿cómo saldría adelante? La maternidad, la paternidad es un derecho de todas y de todos. Tengo hoy en día, les comparto, dos grandes amigas que son cercanas a mí, cada una con diferente discapacidad. Bueno, la raíz es la misma, es una discapacidad motriz, son diferentes circunstancias. Una no tiene una pierna y tiene una hija ya de 6 años, es madre soltera, saca adelante a su hija sola, ha podido y va a poder. Yo siempre se lo he dicho, y su alrededor y sus condiciones le han permitido también alimentarse a ella misma y decir yo puedo. Otra hace no muchos años también tuvo a su bebé, ella atravesó por un poco de más complicaciones para poder tener a su hijo, pero ya está, ya tiene, me parece que 2 años, 3, si no me equivoco, y es como, ok, se puede, no hay límites. Yo creo que los límites nos lo ponemos nosotros independientemente de si tenemos una discapacidad o no. Necesitamos sí ser empáticos, seguirnos sensibilizando y también entender que nosotros tenemos todos esos derechos. No hay que decirle a la persona, pues, ¿por qué no mejor estudias una maestría, un doctorado? O ¿por qué no mejor? O sea, a veces también ocurre que no tenemos a lo mejor las palabras correctas o las palabras, cada quien nos comunicamos de forma distinta y es como algo complejo para algunas personas decir sí, sí puedo, o sí, más bien sí puedes, hazlo, como dar el consejo correcto. Y no está mal, cada quien aporta lo que puede y lo que tiene a su alcance de acuerdo a su propia experiencia de vida. Con lo que sí hay que tener mucho cuidado es con este lenguaje también, qué es lo que le estamos transmitiendo a las personas con discapacidad hoy en día, qué condiciones les estamos dando, qué tanta apertura hay para que se cumplan los derechos que por el simple hecho de ser seres humanos, ser personas, se les ha dado. Cualquier trabajo, cualquier acción que haya en cualquier tema, es como muy importante que siempre nos involucremos todos desde nuestro campo de acción. Yo lo decía en una plática reciente que tuve la oportunidad de dar. Tampoco es que, bueno, ahorita ya me voy a convertir de la noche a la mañana en una luchadora por los derechos de las personas con discapacidad y me voy a enfocar en el tema. No, hay maneras muy sencillas para que nosotros podamos ir conociendo la discapacidad, acercándonos, siempre lo he dicho, una forma muy sencilla, y yo creo que me parece un paso clave para iniciar en esto es a través del lenguaje.
podemos nosotros investigar y conocer los términos adecuados para las personas con discapacidad. Sabemos que aquí desafortunadamente muchas veces, bueno, casi siempre funciona todo por etiquetas, ¿no? Y somos población tal, y así, bueno, se tiene que ocupar por términos por cuestiones demográficas, por cuestiones poblacionales y demás, pero siempre seremos seres humanos, siempre seremos personas, y eso es lo más importante. La lucha diaria que emprenden los padres, las madres, es clave, y ustedes lo dijeron atinadamente, muy correctamente, y no hay más nada que la verdad, que cada padre, que cada madre es un experto en este tema por el solo hecho de atravesarlo y de saber. Por ahí decían, la discapacidad a veces, muchas de las veces te llega sin avisar. Y fue así como la discapacidad, o mi discapacidad, llegó a la vida de mis padres. Hubo un recibimiento diferente tanto de mi mamá como mi papá. Mi papá en su momento fue como un bloqueo de no, es que mi hija no puede estar así, no puede atravesar por esto, etcétera. Y es muy válido también darle lugar a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Es muy válido y también es muy importante, porque en la medida que nosotros manejemos esa parte, mientras nosotros estemos, bueno, los que en este momento son padres y madres, mientras sea más rápido puedan aceptar, mientras más puedan ustedes cachar la lección de vida, puedan cachar el mensaje de la vida, más a favor de su hijo o hija van a estar. ¿Por qué? Porque van a tener esa oportunidad de salir al mundo con el respaldo de ustedes, enriquecido por todas y todos ustedes, y con las herramientas correctas y precisas para que triunfen, y que a pesar de cualquier obstáculo que haya externo, en ellos siempre esté por dentro las herramientas y la solidez que ustedes les dieron. El empoderamiento, la autoestima es muy, muy importante. Si nosotros, que bien sabemos, somos personas que manejamos las emociones también de manera distinta y recibimos las situaciones de manera distinta, sí es importante que en algún momento, ¿por qué no?, acudir a ayuda profesional. Eso es lo importante también de todo esto. Es un proceso, es también un duelo, es una situación con la que en algún punto no contamos y no nos imaginamos. Todos queremos que nuestros hijos nazcan bien o los esperamos bien. Sin embargo, muchas veces no va a suceder así por X o por Y razón. Pero, insisto, lo importante siempre será poder responder lo mejor posible, no solamente por nosotras, por nosotros, sino también por la evolución y el crecimiento de las personas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, pues ahora sí que su capacidad de resiliencia, su capacidad de empoderamiento, su autoestima, y para que, bueno, triunfen siempre. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tricia. Bellísimas palabras. Gran mujer, profesionista, comunicóloga, ¿no? Te mando un abrazo inmenso. Desde la distancia, estoy seguro que esas palabras tan exactas que fluyen de un corazón grande, pues van a inspirar y desde luego a motivar a muchos papás y igual hijos. Por ahí nos comenta la doctora Berta Estrella, nos están haciendo el favor de acompañar de muchos lados, de muchos países, inclusive hasta del otro continente. Vámonos rápido. ¿Qué les parece si seguimos avanzando y el turno es de Isaac Aquino? ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido. Muy buenas noches. Adelante. No, seguimos con este reto de ser padres diferentes. Bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y por haber organizado este webinar. Si se llega a cortar un poco el audio, por favor, no duden en decirme, porque tengo un poquito mala mi conexión de aquí de internet. Pero bueno, el tema, sí lo está leyendo, se me hace muy interesante. Conversatorio, el reto de ser padres diferentes. Bueno, con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad, son diferentes, ¿no? O sea, sin embargo, enfocado al tema de discapacidad, pues sí hay un reto
exponencial, ¿no? Ya sea si se cuenta a veces con una o hasta con dos o más discapacidades. Empezando un poco por mi vivencia, puedo decirles que en mi familia soy el menor y el varón más chico de 4 hermanos, 3 hermanas mayores y yo, de las cuales mi discapacidad, que es, bueno, para quien no me conozca todavía, es en mi mano, es una malformación congénita en el extremo izquierdo inferior de mi mano, con un acortamiento en el brazo izquierdo. Bueno, en mi familia el tema de la discapacidad pues no se toca en sí. Recientemente pues sí, pero sin embargo no se toca porque no es que fuera un tabú o algo así, sino que simplemente no me veían como una persona con discapacidad. ¿Sí? Porque pues mi discapacidad aparentemente es leve y aparentemente no limita alguna funcionalidad mía. Pero a veces la familia piensa que esto es un bien que le estás haciendo al niño o al joven al minimizar su discapacidad, porque muchas veces, casi siempre resulta contraproducente, porque la sociedad no lo ve así. Y menos en la infancia, en la adolescencia, se nota así. Si de por sí hay discriminación y hay bullying entre niños y entre jóvenes, o no, se tiene una discapacidad, aunque sea leve, y más en los niños, que si tienes un lunarcito ahí ya le dicen el de lunar, o si tienen los cachetes, el de los cachetes, pues mayor aún, ¿no? Y luego si en la familia no se habla del tema, pues como que existe esa barrera de la comunicación, ¿no? De no poder sentirte a gusto, de expresar lo que estabas viviendo, porque en la familia, pues tú no tienes una discapacidad, ¿no? Entonces, si bien es algo bueno en el tema de que pues te quieran hacer sentir como una persona, entre paréntesis, común o normal, pues sí, con la escuela o con los compañeros, pues no resulta luego así, ¿no? Entonces, creo que ahí es un inicio en el que la familia tienen que tomar la discapacidad como es, ¿no? Como bien lo ha hecho muchos padres, como bien lo han hecho todos ustedes, como bien lo realiza Luz, y con especialistas, aunque no se vea luego una afectación, pues sí investigar bien a fondo lo que se está sucediendo, porque puede salir una u otra situación. Bueno, esto llevó a otra situación, el deporte, en el cual yo me desarrollé desde muy chico, que igual, pues me consideraban como una persona sin ningún tipo de discapacidad, pero en los entrenamientos yo tenía que esforzarme aún más que los demás compañeros del equipo, pero yo me sentía más bien como que más impotente, porque pues se supone que yo estoy normal, se supone que yo estoy completo, porque es que si me esfuerzo al doble, me esfuerzo más que el otro compañero, no puedo dar el mismo tiempo, el mismo rendimiento que el otro atleta. Entonces ahí venía y a los 8 o 10 años pues era un mundo para mí de problemas, no poder entender eso, el por qué me discriminaba, por qué me hacían bullying o por qué no podía yo rendir igual que a mis demás compañeros, ¿no? Por qué no podía dar cierto tiempo o cierta marca. Entonces eso perjudicaba aún. Y fue entonces que ya una persona me invitó al tema, a competir en el tema paralímpico. En ese entonces el deporte juvenil paralímpico en el estado pues no se desarrollaba en alto rendimiento, era el deporte para mayores, básquetbol, entre otros deportes. Y fue ahí que pues me tocó otro reto mayor, que es ser atleta paralímpico. El primero del estado venía una Paralimpiada Nacional Juvenil y eso contrajo otros retos. Pues tenía que yo armarme de valor en ir aprendiendo cosas que en el estado no se desarrollaban, ¿no? Y al yo viajar solo como estado, pues no me gustaba ir solo cuando todos los demás estados llevaban 50, 100 atletas. Entonces fue allí donde empecé a ver por qué, si yo he visto en las calles, en las plazas, en los centros comerciales, a niños y a otros jóvenes con discapacidad, ¿por qué ellos no están haciendo un deporte?
yo no me sentía a gusto siendo la única persona que hiciera algún deporte, la única persona que pudiera viajar a hacer las competencias. Entonces fue ahí que empecé a desarrollarme y a enfocarme a hacer actividades, eventos y talleres a favor de las personas con discapacidad, pero usando el deporte como medio para poder generar esa inserción o esa inclusión en la sociedad. Porque si bien empecé a conocer a asociaciones civiles que trabajaban bien en el desarrollo funcional de la persona con discapacidad o del niño con discapacidad, que eso es algo muy bueno para la cuestión académica, para en un futuro la cuestión laboral, como que en muchas veces necesitaba el joven o el niño sentirse que estaba haciendo algo por su propia cuenta, por su gusto, y que daba unos resultados de admiración para sí mismo y para otras personas. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese medio de poder conseguir eso? Es el deporte, son las medallas, son las competencias, en el cual se basan en tu capacidad. Si bien el deporte paralímpico se habla mucho de discapacidades, se hablan de clasificaciones funcionales, físicas, psicológicas, intelectuales, visuales, auditivas, en sí, más bien creo que está más enfocado, en sí es más bien hacia la capacidad, hacia qué capacidad tiene el joven, porque miren la capacidad del joven para ponerlo en una clasificación. También, si bien analizan la parte médica, miren la capacidad del joven, porque entre el que el atleta mejora su capacidad funcional por su entrenamiento, su clasificación va variando, puede ir disminuyendo, puede seguir teniendo la misma discapacidad, pero diferente clasificación a lo largo de los años. Por eso es que no se mire por la discapacidad en sí. En un principio sí, pero al final no se mire por la capacidad. Y esto me ayudó también a aplicarlo con los demás niños y jóvenes para que se acercaran al deporte, para que fue un medio de inclusión. Y también me ayudó a así tratar a todas las demás personas. En primer lugar, como bien sabemos, tratarlos por su nombre, y en segundo lugar, por su capacidad. O sea, yo no me fijo, si bien cuando es algo que sí te pudieras generar algún tipo de lesión o algo, fuera de eso, que no sea riesgoso, me fijo más en su capacidad, en si tiene las ganas, en si tiene la creatividad, en si se le ve que tiene buen salto, o tiene buen agarre, o tiene buen lanzamiento, en su capacidad. Si no puede ver, o si no puede razonar adecuadamente, o no puede controlar un movimiento, eso es como que en segundo plano, sino simplemente me enfoco en primer lugar en la capacidad, y es algo que he venido yo en varias prácticas y varios talleres hablando sobre el tema de la capacidad por encima de la discapacidad. Justamente hoy en la mañana me invitaron a otro práctica del municipio de Allende, de Guanajuato, y mencionaba este tema. Ponía de ejemplo a 4 personas sobresalientes que todo el mundo conocerá, y todo el mundo me respondían de esta forma. Decían, ¿quién fue Frida Kahlo? Frida Kahlo fue una gran mexicana, mujer, que fue pintora y esposa de Diego Rivera, un gran muralista. Bien. ¿Quién fue John Nash? Un gran matemático, ganador del Premio Nobel de Matemática. ¿Quién fue Beethoven? Un gran músico, compositor. Bueno, todos me hablaban acerca de sus capacidades, de sus resultados. Nadie me hablaba de que tenían discapacidad. Frida Kahlo tenía una discapacidad física. Beethoven tenía una discapacidad intelectual. John Nash también tenía una discapacidad, pero Beethoven tiene una discapacidad auditiva. John Nash tiene una discapacidad intelectual. Y también ponía el cuarto ejemplo, que era John Nash, Vincent Van Gogh, que tenía una discapacidad auditiva. Pero nadie mencionaba eso, y nadie se le reconocía de estos 4 grandes personajes por su discapacidad, sino por sus resultados sobresalientes, por sus capacidades. Entonces, es lo que yo trato de enfocarme y de generar entre los niños y jóvenes y adultos con discapacidad,
que dejen de enfocarse o de concentrarse un poco en la discapacidad, sino en lo que pueden hacer, en exponencial esto. Y un gran ejemplo es el que mencionaba Beethoven, porque justamente también tenía un problema de ritmo cardíaco. Entonces, aunado a su sordera, las sinfonías que hacía iban con ritmos de acuerdo a cómo iba la afectación de su discapacidad, de su ritmo cardíaco y de su sordera. Ahí hay una explicación muy interesante sobre cómo fue usando su discapacidad para poder sobresalir y tener unas capacidades más sobresalientes a pesar de su discapacidad. Entonces, todos estos ejemplos de resultados deportivos, de grandes personajes sobresalientes, es lo que me interesa que los padres vean primero al saber que tienen o que van a tener a un hijo con discapacidad, o aquellos familiares que van a tener algún sobrino, algún primo o algún amigo con discapacidad, que vean estos ejemplos, que sepan de las capacidades sobresalientes que pueden desarrollar, y cómo no mencionar también a Stephen Hawking, un gran también científico súper inteligente, que me imagino que, como mencionaba Luz, que su hijo tiene un gran coeficiente intelectual, imagino que también es algo que se puede desarrollar de gran manera para que también sea un gran personaje sobresaliente, que sin duda lo es en la localidad, pues también lo puede ejemplificar en otras actividades, como imagino que pintura, de hacer también, música, entre otras cosas. Entonces, ese es mi enfoque, que desde hace varios años me he estado poniendo de metas y objetivos, de poner el ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Primeramente, no puedo decir yo, hagan esto, logren el otro, o pueden conseguir esto, o pueden conseguir el otro, si yo no soy un ejemplo integral de eso. O sea, yo no me siento con la facultad de decirle a un papá o a un joven, ¿sabes qué? Tú puedes lograr hacer esto a pesar de tu discapacidad, o tú puedes hacer esto a pesar de aquello, si no les puse el ejemplo. Entonces, por eso es que a la par de ayudarlos en eventos y en actividades a los papás, a los alumnos, a la par siempre busco ser un ejemplo para poder ser en la motivación de que ellos puedan alcanzar o incluso superar. Estoy feliz de que muchos padres ven a sus hijos como cualquier niño, como cualquier joven, como cualquier adulto. Los llevan, los traen en las actividades, en las carreras, son fanáticos del fútbol y todo, tienen cuentas de redes sociales, y ese es el objetivo. Ese es el objetivo de ser incluyentes, de ser inclusivos, de que todos busquen tener esa normalidad o esa poder de facultad de poder hacer como todas las demás personas. Y pues sería hasta aquí mi presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta igual, pues pueden hacerla. Y pues es un tema que la verdad me gusta mucho. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias. Y el planteamiento nos lleva a que cualquier persona es más fácil poder llegar a tener una libertad financiera, es decir, poder generar dinero de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, como bien lo comentas, con música, cuestiones artísticas, etcétera, ¿no? Muy bien, si hubiese alguna pregunta, adelante, las podríamos vertir a través del chat, ya sea de Exducere o de Mujer Total Chetumal, y al final las podríamos comentar, ¿no? Nosotros continuamos y le cedemos la palabra a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Ella, como nos había dicho Luz, es mamá, ¿verdad? Y bueno, pues queremos conocer un poquito más de tu experiencia. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Isabel Navarrete Góngora. Soy madre de un muchacho con autismo de 15 años, se llama Manuel. También soy presidenta de la Asociación Civil Autismo Zona Maya. Estamos en la Zona Maya, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. Como bien dijo al principio, soy madre. Cuando
a mi hijo me lo diagnostican casi a los 2 años más o menos. Pues yo suspendo mis actividades, suspendo mi vida laboral, suspendo todo, porque aquí en Carrillo Puerto, en ese entonces, no había absolutamente nada para poder ayudar, para poder ver de qué salir adelante, sacar adelante a mi hijo. Ni siquiera a ciencia cierta sabíamos todavía lo que era en sí el autismo. Es un camino recorrido de 15 años. Creo que es más importante lo que está sucediendo ahora. Sí ha sido muy difícil, muy difícil. Yo me hice a un lado, como dije a un principio, de mi carrera y me dediqué a ser madre, 100%. Manuel ahorita habla español obviamente, sabe escribir en inglés. Ya nos dimos cuenta de que sabe. Tratamos de hablar en inglés para que él no entienda de repente algunas instrucciones cortas en casa, para que él no se entere. Y ya nos dimos cuenta de que él sabe, porque le empezamos a preguntar y empieza a responder y dice qué es lo que uno está diciendo en inglés. En fin, es cibernético, te sabe aprender todos esos sistemas tan sofisticados de las Mac, de las computadoras así bien sofisticadas. Navega increíblemente este niño y no en páginas, por decir, basurita, ¿no? Porque hay muchas páginas que pues no sirven, sino que empieza a navegar en Google Maps, se va a las Wikipedias. Él es autodidacta 100%. Él aprendió a leer solo, en español y en inglés solo. Te sabe perfectamente, le preguntas qué día va a ser el 24 de diciembre del 2022-23 y te dice qué día es, qué luna es el próximo mes, le dices el día y te dice qué luna es. Bueno, tengo la bendición de pues, ser su mamá, tengo la bendición, hemos tenido muchos detalles hermosos a través de su vida, de la vida en conjunto. Tengo una muchacha de 18 años, próximo a cumplir en un mes, mi esposo y mi hijo Manuel. Pero bueno, aquí el problema es que Manuel está creciendo. Desgraciadamente la sociedad, no en general, pero sí mucha parte de la sociedad mundial. Tú invitas a un webinar sobre discapacidad, no les interesa, o sea, no es prioridad, porque como bien han dicho algunos compañeros, no tienen ni una persona con discapacidad en su casa o cercanos o de su familia, de repente, pues no, como que no importa, siguen de largo, ¿no? Vamos a ver a los youtubers. Pero lo cierto es que yo tampoco esperaba, yo creo que nadie espera tener un hijo o hija con discapacidad, con cualquier discapacidad. Si bien el autismo no es una enfermedad, como bien dijo la doctora Margarita, sí tiene maneras de actuar que son completamente discapacitantes. Y quiero contarles, y porque quiero que esto de verdad vaya a lo más lejos que se pueda. Hace como 15 días, más o menos, dos semanas, más o menos, primera vez que salimos de la casa, de aquí de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México, para los que están viéndonos desde fuera. Por la pandemia estamos en casa completamente, pero tuvimos que trasladarnos a otra ciudad para hacer unos trámites que teníamos que ver de familia. Y pues obviamente nos llevamos a Manuel. Pues en un instante él se nos escapa, pero es en un abrir y cerrar de ojos. Y corre a la casa de un vecino de la gente con la que estábamos, de la casa en la que estábamos. No era nuestra casa, simplemente fuimos a visitar a unos familiares. Bueno, la cuestión es que se sale mi hijo, que es un muchacho que tiene creo que 1,85 y tiene 15 años, tiene 1,85 de altura. O sea, está muy grande y apenas tiene 15 años. Y lo golpean en la casa ajena porque no lo conocen, porque entrar a una casa, obviamente en cualquier ciudad, en cualquier país, entrar a una casa ajena, obviamente sin permiso, pues es un delito o es algo que te asusta, sobre todo en las situaciones en las que vivimos ahora. Y eso es cuando, como madre, la verdad, pues me puse muy mal, obviamente,
pero como madre dices, ¿qué va a pasar con mi hijo? O sea, ¿qué va a pasar con esos muchachos que van a seguir creciendo, que van a ser unos adultos y no tienen la etiqueta que dice autismo? Y en ese momento yo pensé, yo siempre he sido enemiga de las etiquetas, pero en ese momento yo pensé que sí es necesario ponerle etiquetas, porque como la misma persona dueña de la casa había comentado, y muchos también con hasta cierto momento justificada razón, que cuando entra alguien a tu casa te pueden matar y pues no se tienen la culpa porque ellos están defendiendo su territorio, su familia, su propiedad, ¿no? Te pueden herir, te pueden lastimar seriamente. Y pues eso fue una alerta, y quiero que sea una alerta de verdad para todas las personas que tienen familia con autismo, porque cuando están chiquitos pues los puedes manejar y es hasta risa te da si se mete a casa el vecino y el vecino se ríe, pero ya cuando está grande el vecino lo golpea, lo puede matar, lo puede malherir, y es allá donde tenemos que tener un poquito más de sensibilidad, un poquito más de empatía, de que si ven webinars, ahorita en la época que estamos con la pandemia, ven webinars de discapacidad de la que se trate, pues tener un poquito más de sensibilidad, porque no sabes cuándo te va a tocar. Yo en la vida me imaginé que me pudiera tocar esta ruleta rusa, como yo le llamo, del autismo, y tampoco me imaginé que pues, a mi hijo al meterse a otra casa me lo pudieran golpear o peor matar. Y esto es una realidad que a mí me aterra. Y yo quiero que, la verdad que hacer un poco más de conciencia con la gente. Sí es cierto que a veces no tienes ni tiempo de reaccionar como propietaria de un lugar cuidando a tu familia, pero también tienes que pensar que existen las personas. Por eso es importante este tipo de conversatorios, es importante este tipo de reuniones. Por eso nosotros aquí en la zona Maya, pues la verdad es una zona muy vulnerable de Quintana Roo. Estamos en el centro del estado y casi no hay pues las opciones para las personas con autismo, sobre todo. Tenemos que llevar a nuestros hijos a través de 15 años. Como comentan, yo también soy máster en autismo. Desde que me lo diagnosticaron hasta el día de hoy, yo no dejo de aprender y de estudiar y de aprender y de estudiar e investigar sobre el autismo para que yo pueda ayudar a mi hijo. Y estoy segura de que si yo, hay muchas veces que de hecho trabajo, pero eventualmente, pero estoy segura de que los que no le prestan atención a este tipo de cosas, es por eso que no se logran muchas en los niños o en las muchachitas con autismo. Porque sí, ellos, a mí me dijeron lo mismo, ve a dónde empieza a juntar su dinero para ver dónde lo va a internar cuando esté más grande, porque no va a poder con él, o sea, en el sentido de que ni siquiera va a hablar, ni siquiera nada, va a ser un vegetal toda su vida. Y sí es cierto que a los 5 años escuché por primera vez la voz de Manuel, y es cierto que cada vez me asombra increíblemente más. Solo en lo que jamás se les va a quitar a estas personas, en especial con autismo, es esa inocencia que los puede lastimar, que puede hacer que la gente los lastime, porque no miden el peligro. He allá el verdadero problema. Aquí, insisto, en Carrillo Puerto, pues tratamos a través pues la pandemia no nos ha dejado hacer pues casi nada, pero pues sí, a través de 15 años, pues sí hemos hecho labor con la gente que es de muchos problemas, escasos recursos, mujeres solas, familias que tienen a veces 2, 3 hijos con autismo y profundo. Y pues sí ha sido un caminar lento, pero seguro, lento, pero seguro. Y también se vale agradecer y de verdad, aquí sí tenemos esa ventaja. Tenemos una escuela que es el CAM de aquí de Felipe Carrillo Puerto, que se llama Tumbencustal. Y de verdad, mis respetos, porque no puedo decir que desde que llegó Manuel, bueno, Manuel tiene 15 años en la escuela, pero probablemente fue de los pioneros, aparte de otro muchachito que le lleva 1 año. Fue cuando las maestras se pusieron a estudiar, a investigar, cuando nosotros también con el apoyo de la doctora Cris Coronado en ese entonces, de la doctora Luz Margarita, del doctor David Landa, fueron los primeros con los que yo empecé a caminar de la mano aquí en la zona Maya, para que trajeran gente
y les diera pláticas o fueran nuestros maestros a tomar talleres de qué es el autismo, cómo manejar a un niño con autismo, a una niña con autismo, un bebé, 2 años, 3 años. Obviamente el día de hoy, pues mis respetos para todos esos maestros y maestras de educación especial de Felipe Aeropuerto, porque la verdad hay que decirlo. Y eso es lo importante, no dejar, ningún esfuerzo es suficiente, ningún esfuerzo, porque a mucha gente, como bien dicen, siempre he pensado que no se vale que digan que las personas con discapacidad son ciudadanos de tercera, porque yo lo escuché decírselo a mucha gente que según venía a ayudar aquí a Carrillo Puerto. Le voy a decir la verdad, señora. Las personas con autismo me dijeron, ya ni le busque ni pelee, son ciudadanos de tercera, así que no hay nada. Perfecto. Nosotros hemos luchado. Empezamos, como dije, con estas tres personas que nos ayudaron mucho los primeros años del autismo. Después también tengo que agradecer a Codomo de Playa del Carmen, que también nos empezó a mandar también terapeutas. Empezamos a mandar a los maestros para que aprendan. Yo también fui a tomar cursos. Obviamente todo lo que ha habido, tanto en Chetumal como en Playa del Carmen, pues he estado presente porque yo sí tengo el interés. Primero en mi hijo, obviamente, y primero mi hijo y primero también ayudar a nuestras personas con autismo. Me enfoqué especialmente en eso por la discapacidad que es la que tiene mi hijo, pero también, pues de alguna u otra manera también nos sumamos con cualquier otra discapacidad. Aquí hay otra asociación excelente que apoya todas las discapacidades, que es Casita Corazón, que también si nos está escuchando, mis respetos, todo mi cariño. Pero yo creo que es importante, la empatía, la sensibilidad, tener aquello de que si ven que es discapacidad, presten la atención. Yo les aseguro que nunca saben, de hecho no tienes que nacer con discapacidad. Te puedes adquirirla a través de tu vida, por un accidente, por un derrame, que ni Dios lo quiera, por muchas cosas. Pero volviendo a la zona maya de Quintana Roo, estamos muy agradecidos, de verdad, muy agradecidos con la gente que nos ha apoyado en cuestión de autismo. En cuestión de autismo, estábamos en 0. Hoy puedo decir, por la gracia de Dios, que soy máster en autismo como madre, aparte de ser presidenta de Autismo Zona Maya. Y también puedo decir que me encantaría que nos dieran ideas, que las gentes que hacen las leyes, los legisladores, que también piensen, no solo en Quintana Roo, en todo México, en las personas con discapacidad, porque ellas van creciendo y no vamos a ser toda la vida los padres de familia. Y así como hay padres dedicados y madres dedicados, también hay los que no lo son. Hay muchas personas solas con discapacidad y es donde hay que revisar y hay que tomar la mano. Y sí me gustaría que no soltáramos de la mano estos grupos, estos equipos, estas gentes como ustedes, como todos ustedes, que yo agradezco mucho, tanto a Exducar, Quintana Roo, a Mujer Total, a las asociaciones civiles de Quintana Roo que trabajan con la discapacidad, pues que no nos soltemos de la mano. Derechos humanos, pues creo que les corresponde también, y que también en su momento y cuando ha sido necesario también han estado con nosotros, nos han apoyado. Que sigan adelante, sigamos adelante porque esto no para. Ahorita ayer fueron los niños con autismo, hoy son los jóvenes con autismo, mañana los hombres con autismo. Y mientras más creen, hay más peligro por la inocencia. Eso es lo que tenemos que cuidar. Muchas gracias y buena noche. Es todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? Con gusto posteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Pero las vamos a dejar al final, ¿sí? ¿Qué les parece si avanzamos rápidamente? Nos quedan todavía 2 ponentes y al término podemos darle seguimiento. Ya hay algunas inquietudes, ¿verdad? Le cedemos el micrófono a Sandro Palomino, él es esposo de Luz Margarita y desde luego padre también. ¿Cómo estás? Adelante, muy buenas noches y avanzamos, Sandro. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Bertita, por la invitación y amigos que están ahorita en el conversatorio. Como bien has dicho, yo soy
Sandro Palomino, padre con un hijo con discapacidad intelectual, que tiene autismo. Escuchando a los compañeros, pues prácticamente hablamos de discapacidad. De discapacidades hay unas que son visibles, como el caso de la discapacidad motriz, la auditiva, la visual. Pero en específico yo voy a hablar de la discapacidad intelectual. En este caso, la discapacidad intelectual no es visible. Como bien decía Isabel, o sea, nuestros hijos se ven normales. Sin embargo, el razonamiento, a veces la comunicación, a veces la interacción con la sociedad está limitado. En el caso de autismo, pues a lo largo de estos 15 años, yo he tratado con muchos padres y muchos niños con autismo, con discapacidad intelectual. El autismo es una condición y como bien decía Isaac también, a veces viene asociado con otras discapacidades. En el caso de autismo, a veces viene asociado con retraso mental, a veces viene asociado con epilepsias, viene asociado con sordera. A veces hay niños con autismo, con sordera y digamos con discapacidad visual, o sea, se van asociando. Y eso dificulta un poco más que estos muchachos, en estos casos niños, futuros adultos, pues vean limitado mucho su desarrollo y su crecimiento como personas. Yo puedo decir que al principio uno como padre no lo espera, nos toca. En este caso yo, hablando como padre a otros padres, puedo decirles que lo que tienen que hacer primeramente en este caso es atender a sus hijos, preocuparse, en estos casos ver si hay un diagnóstico y si no lo hay, igual preocuparse, acercarse a redes de padres, a instituciones médicas, hay colegios, hay colectivos, hay asociaciones que seguramente los van a ayudar. Acérquense, hay que perder el miedo, hay que perder la vergüenza. Muchas veces como padre eso nos limita un poco, como la sociedad a veces nos discrimina, sufrimos discriminación como padres también, o sea, uno pensando que hiciste mal, y eso daña no solo a los padres y a los hijos, sino que daña la familia, daña el entorno. Entonces eso, en cierta forma, hace más complicada la atención de un niño. Yo les digo, pierdan la vergüenza, pierdan el miedo, acérquense, pidan ayuda y seguro va a haber gente que les va a ayudar. Uno cuando se topa con esa discapacidad, sobre todo cuando es intelectual, empieza un peregrinar de no saber a dónde recurrir, no hay una ruta crítica, no hay un caminito a seguir que diga, ¿sabes qué? Primero anda con un médico, anda con un pediatra, o sea, no existe. Entonces, para eso sirven las redes de apoyo, para eso sirven las asociaciones. ¿Por qué? Porque en esa parte uno como padre pues ve una luz, ve una orientación hacia dónde seguir y qué tratamiento debe tener tu hijo. Muchas veces estos niños requieren medicación, a veces es nada más terapias, hay veces son terapias conductuales. En el caso de autismo pues se manejan varias técnicas. Quiero decirles que en el caso de autismo ningún niño es igual. Todos los casos de autismo son diferentes. A todo niño requiere una educación, un tratamiento específico. En este caso, pues nosotros, yo como padre, siempre he estado al pendiente. A partir de ese momento yo estuve muy al pendiente. Tan es así que empecé a participar en todo lugar que ha estado mi hijo, y he estado presente. He sido presidente de la Ciudad de Padres, en una ocasión fui presidente de la Red de Padres del Estado, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque primeramente, así como lo estoy platicando, así platico a veces con los padres, que tienen que abrir los ojos. Los mismos padres tienen que tomar terapias. ¿Por qué? Porque se vuelve digamos, que en el entorno familiar se crea un problema. Muchas veces agarran y lo he visto con respecto a la familia, o sea, la atención se centra al niño con discapacidad y los demás se sienten discriminados, se sienten recluidos. Entonces aquí tanto los padres como la familia tienen que recibir ayuda,
crear un entorno para la persona con sus demás familiares, empezar a hacer de su conocimiento qué es lo que tiene tu hijo. ¿Por qué? Porque pásalo unas veces. Tú vas a algún lugar con tu hijo, tú lo vas a tratar como una persona normal, pero muchas veces nosotros nos prestamos más a qué va a decir la sociedad, o qué va a decir el familiar si lo ve. O sea, a veces te lo van a etiquetar, no, es el enfermito, es esto, y no. Hay que decir las cosas como son. O sea, es que mi hijo tiene autismo, tiene esto, y hay que tratarlo como tal. Hay que hacer las redes. Muy importante las redes de padres. ¿Por qué? Porque uno como padre se siente acobijado. Entonces yo les digo, en el entorno yo a mi hijo pues lo hemos tratado como una persona normal. Sabemos que tiene algunas limitaciones. Pero entonces yo como padre les puedo decir a otros padres, acérquense, abran los ojos, pierdan el miedo, infórmense, sobre todo infórmense mucho. Y pues agradecer este foro y estamos a la orden por cualquier cuestión, pregunta o algo, estamos para servirles. Y sería todo por lo pronto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandro. Y bueno, vámonos ya para finalizar con la última ponente y después hay algunas preguntas, algunas sugerencias por ahí. Ya para cerrar, le vamos a ceder el micrófono a Mayusa González, no sin antes recalcar lo efectivo y el contenido tan importante que se ha tratado, ¿no? Desde luego, con el eje del reto de ser padres diferentes y en lo que incluye desde luego a 2 testimonios de hijos y que viene a completar todo este conversatorio. ¿Cómo estás, Mayusa? Muy buenas noches. Te cedemos el micrófono para después pasar a algunas preguntas y sugerencias para el público que nos hace el favor de su compañía. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Jorge Carrillo. Agradecer también la invitación que me hicieran para poder participar en este conversatorio con mi experiencia como madre de una niña con discapacidad. Agradezco, por supuesto, a la doctora Luz Margarita, a Sandro, a Isabel, a Trixia, a Isaac, que puedan también hablarnos de su experiencia, porque inclusive para mí como mamá de una niña con discapacidad, mi visión se amplía. Son personas que admiro por su trayectoria y por el trabajo, pero además de cómo abordan la discapacidad hoy en día. Les quiero platicar rápidamente mi experiencia como madre. Para empezar, ni en mi familia ni en la de mi esposo habíamos convivido con una persona con discapacidad. Nunca en nuestra mente pasó que nuestra hija, nuestra segunda hija, pudiera nacer con discapacidad motriz. ¿Qué fue lo que pasó con Joana? Joanita tiene 11 años actualmente. Ella desde los 5 meses, cuando me hacían el ultrasonido mensual, cada vez que yo iba a visita médica con el ginecólogo, me decía, se sentó tu bebé. Iba al 6º mes, me decía, sigue sentado tu bebé. No sabíamos si era niño o niña, ¿no? No se podía ver el sexo. Y ya al 7º mes me decía, ¿sabes qué? Sigue sentada, no ha girado. A pesar de que yo iba con la partera para que me sobe, porque creo también en que hacen un gran trabajo. Entonces yo iba con el ginecólogo, iba con la partera, y la partera me decía en maya de que no giraba, y de que si va a girar y solita se iba a quitar el cordón umbilical del cuello, pues solita lo iba a hacer. O sea, ellas se pueden apoyar, pero cuando está muy enredado, pues aunque estén ahí sobando, pues obviamente no se iba a poder. El caso que llega el 8º mes, la niña seguía sentada, fue cuando el médico nos dijo de que probablemente no se desarrollen bien sus extremidades inferiores, pero hagan de cuenta como que no me lo dijo. Yo no sabía de qué me estaba hablando el médico. Y cuando llega obviamente la fecha de nacimiento, pues tuve que ser programada para cesárea, porque no podía esperarse a que sea un parto normal, vaya, ¿no? El caso que me programan, me ingresan, se hace todo lo que se tiene que hacer en la preparación para una cesárea. Cuando al momento que nace mi hija,
Obviamente yo estaba consciente en ese momento. Después que hace todo lo que tiene que hacer, me la acerca el pediatra y me dice, mira, tu hija nació con esa condición. En ese momento me dijo, pero yo no le escuché porque yo recuerdo que lo único que podía hacer era llorar, 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 llorar y llorar. Se me dieron las 10 de la noche, me fue a visitar el ginecólogo y yo lloraba y tenía los ojos súper hinchados y me decía, ¿por qué llora? Y yo no podía ni siquiera explicarle de que tenía yo mucho miedo de qué vida iba a tener mi hija, porque obviamente mi hija nace con pie equinovaro bilateral y cadera cruzada. Solamente que también quiero decir en este momento de mi experiencia como mamá y un llamado a todas las personas de que nunca se queden con un diagnóstico médico. Siempre hay que buscar el segundo o el tercero. ¿Por qué? Porque mi hija era muy visible el pie equinovaro, pero la cadera cruzada no. Entonces yo cuando le ponía el pañal veía que algo no estaba bien. Cuando le iba a vaciar nos dábamos cuenta mi esposo y yo que algo no estaba bien, porque mi esposo fue el que se encargó de bañarla los primeros meses, de darle la mamila en la madrugada. Ha sido un hombre que ejerce su paternidad al 100%, hasta el día de hoy, de llevar a Joana a sus terapias físicas. Él está al pie del cañón también. En familia lo hacemos, obviamente. Sin embargo, sí quiero reconocer esa parte también. Entonces yo le decía al médico con el que la llevaba, doctor, algo, no sé, sus caderitas o sus rodillas, no, está perfecta, es solamente lo del pie equinovaro bilateral. Perfecto, pues íbamos a la siguiente cita porque semanales cambiaban los yesos, hay que tener mucha paciencia, se ponen los yesos semanales, cómo cortarlos a la semana para que le vuelvan a colocar otro, el agua tibia, con sal y desenredando, el llanto, obviamente, por estar tanto tiempo dentro del agua, son cosas que parten el corazón, obviamente. El caso es que cuando llegan los 6 meses y nos dicen de que ella ya tiene que entrar a la cirugía, me dice el médico, donde la llevé con otro médico, porque el médico que la estaba atendiendo no hacía estas cirugías, entonces me sugieren ir con otro médico. Voy con otro médico y me dijo, mira, lo primero que voy a hacer es tomar una radiografía, porque si la niña tiene sus caderas luxadas, aunque yo le opere los pies, nunca va a caminar. Obviamente yo en ese momento siento como un balde de agua fría, después como de un balde de agua caliente en mi cuerpo, en mi ser, me choqué, me bloqueé. Se llevan a la niña a hacerle la radiografía y cuando entra el doctor me dijo, efectivamente, la niña tiene las caderas cruzadas. Esto se debió de haber tratado al nacer con un arnés de Pavlik, se hubiera evitado cirugías de caderas, pero ahora se tiene que operar los pies y se tiene que operar también las caderas. Yo recuerdo que volví a llorar, yo me escuchaba, no entendía lo que me estaba explicando el médico, afortunadamente estaba mi esposo al lado, que logró controlar sus emociones en ese momento y escuchar. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque decía, ahora mi hija, pues ya no solamente es el pie equinovaro, sino que también es la cadera luxada, ¿no? Y que eso la ha llevado a entrar 5 veces a quirófano. Y quiero hablar de esta parte también. La primera vez que entra a quirófano, entra a los 8 meses, después entra a los 10, después entra a los 12 meses a quirófano y posteriormente entró a los 7 años y a los 9 años otra vez porque el que no se haya desarrollado bien una de las caderas permitió que una de las extremidades creciera más al momento de hacer las mediciones. Entonces, con tal de que espere a que crezca la otra pierna, pues lo que hicieron es ponerle unas grapas en su rodilla para evitar el crecimiento. Entonces, a los 2 años se la retira. Yo recuerdo mucho la primera vez que entra mi hija a quirófano de bebecita de 8 meses, tenía una enorme sonrisa que ella no sabía qué le iba a pasar, qué le iban a hacer. Y cuando salió de quirófano, no volví a ver esa sonrisa en ella. Y algo que recuerdo, hace 2 años, a los 9 años, cuando le hicieron la 5ª cirugía, cuando le retiraron estas grapas, ella me dijo, porque caminó luego, fue sorprendente como ella es tan valiente, es una guerrera, con todo y su dolor se levantó de la cama y caminó para ir al baño. Y sí recuerdo que cuando regresamos a casa me dijo, mamá, yo ya no quiero otra cirugía. Yo ya no quiero ser operada otra vez porque estas operaciones me duelen y me duelen mucho. Probablemente no recuerda las primeras 3, pero las últimas 2 ha entrado muy consciente. Y esa parte de cuando entra tu hija o tu hijo a quirófano, estás esperando a que todo salga bien, con ese nudo en la garganta, con el pecho oprimido,
esperando a que salgan a decirte todo salió bien, pasa, está regresando de la anestesia, ese llanto que tiene ella después de regresar de la anestesia, es un dolor que no le deseo a ninguna madre o a ningún padre, sobre todo porque a mí me hacían entrar, por ser la mamá, a quirófano en recuperación. Quiero dejar estas reflexiones de no quedarse con una sola opinión médica, hay que buscar otro diagnóstico, 2, 3, los que sean necesarios, justo para evitar lo que pasó con mi hija. Entonces yo muchos años me culpé por mi culpa, fue mi culpa, y es también de culparse, cargar esa culpa es tan grande y es tan dolorosa, de saber de que si hubiéramos buscado otra opinión médica, tal vez se hubiera podido reducir el dolor o el sufrimiento que ella ha tenido. Sin embargo, no fue así, y he tenido que trabajarlo también profesionalmente, todavía me cuesta hablarlo, pero gracias a personas que también nos han acompañado en el camino, que sus hijas o hijos han pasado por eso, es que mi esposo, yo, mis otras 2 hijas y la familia, como son mi suegra, mi mamá, mis hermanos, hermanas, mi cuñado, hemos aprendido también a tratar a Joana. Otra parte de la que quiero hablar, y agradezco de verdad que me estén escuchando y la oportunidad de poder hablar esta noche de esto, es de la discriminación y la exclusión, porque a Joana, quien no la conozca, no identifica que tiene una discapacidad motriz, porque ella tiene limitantes para agacharse, para correr, no lo hace con facilidad, obviamente se tropieza muy rápido, cae muy rápido, el equilibrio se le complica, y tienen que observarla muy bien para identificar esto. Cuando ella estaba en el kinder, a ella le invitaban a las fiestas de cumpleaños, porque siempre ha ido a una escuela regular. Cuando entra a la primaria, todavía en primer año la invitaban a las fiestas de cumpleaños. A partir del segundo año, fue totalmente excluida de las fiestas de cumpleaños. Ella no va a una fiesta de cumpleaños más que las que se celebran en la escuela. A la hora del recreo, sus compañeritas y compañeritos no quieren salir a comer con ella. Ella actualmente está cursando el 6º grado. Obviamente, por la pandemia no está yendo físicamente a la escuela. Y yo agradezco, ha sido algo positivo que ella no está ahorita en la escuela sufriendo acoso escolar, sufriendo violencia y sufriendo que le estén poniendo apodos lastimosos. Porque además, algo también que pasamos, las madres y padres de niñas y niños con discapacidad, es que a nosotros nos cuesta económicamente, emocionalmente, físicamente, también hay un desgaste de tener que pagarle a un psicólogo, otra psicóloga, otro psicólogo, otra psicóloga a nuestros hijos e hijas para que aprendan a vivir con esa violencia, en lugar de que nosotros, padres y madres de familia, se eduquen, se informen y de la misma forma le den un ejemplo a sus hijas e hijos para evitar excluir y por el contrario que puedan incluir en los espacios educativos. Al personal docente, además, que a veces hace caso omiso a estas situaciones de acoso escolar o de bullying que viven las niñas y niños con discapacidad, que se minimiza o que se minoriza dentro de los espacios educativos. Así que eso también es un llamado a la reflexión a todas las personas en el ámbito social, porque a mí me tocó en una ocasión, en una entrega de boletas, que es cuando tengo la mayoría de los padres y madres de familia, pararme y expresarles y sentir que a mi hija le botaban la comida, se la pisaban, sabiendo de que ella no puede controlar bien su equilibrio, me la empujaban y se caía. Pero también hay otros extremos. Cuando hay una niña o niño con discapacidad que se identifica, todo le quieren hacer. Mi hija iba a algunos clubes, algunos son muy elitistas también, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una persona con discapacidad si nuestro club además resalta o destaca en concursos a los que vamos? Pero en fin, a veces decía, ay, ayúdala a saltar, agárrala para aquí, y decía, mamá, ya no quiero ir porque no me dejan hacer las cosas por mí misma. Entonces, también la limita, o la limita por queriéndola cuidar, o le excluyen por su condición de discapacidad. Entonces, yo toda la vida le he dicho a las personas con las que platico este tema, todas las niñas y niños son normales. Esa es su normalidad y esa es su condición con la que nacieron. ¿Tienen limitaciones? Sí, pero mientras no los limites tú, no las limites tú, permitan que por favor hagan su vida. Si necesitan ayuda, de verdad que te la van a pedir. Pero no limiten a las niñas y a los niños, a los adolescentes con discapacidad. Déjenlos volar, déjenlos crecer para que también ellos puedan descubrir sus dones, sus talentos, sus habilidades, fortalecerlos además.
porque es bien doloroso cada que escuchamos una mamá o papá, sobre todo en las discapacidades que no son tan visibles, que no se perciben con mucha facilidad, cuando dicen como que no se ve normal, como que no está bien, como que está malito. Estas palabras, que además las miradas morbosas, lastimosas, claro que hieren y duelen y van directo a las emociones, a los sentimientos, coloquialmente decimos va directo al corazón. Yo de verdad que con el corazón en la mano les pido, les suplico casi y exijo también que los derechos de nuestras hijas e hijos y de todas las personas con alguna discapacidad, cualquiera que sea, sean respetados. Ya no estamos en tiempo de que digamos, vamos a concientizar, vamos a sensibilizar. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que ni se concientiza y ni se quiere sensibilizar. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que respeten los derechos de las personas en igualdad, como lo dice la ley. No queremos más, no queremos menos, no queremos la lástima, no queremos el respeto a los derechos humanos de las personas. Obviamente, en el respeto total también a las necesidades específicas que tengan. Dejen de estar ocupando los espacios para personas con discapacidad. No es para taxis, no es para motos, no es para bicicletas, no es un minutito, voy a hacer un pago. Ya no estamos para eso. Y ojalá las autoridades también hicieran su trabajo, porque esos espacios que ocupan, las personas tienen que ser multadas. Y de esa forma también van a aprender que los espacios se tienen que respetar. No deberíamos llegar a eso. Si simple y sencillamente comprendiéramos que estamos tratando con otras personas y con otros seres humanos, no tendríamos por qué poner etiquetas, pero lastimosamente, también así lo aprendí en mi familia. Joana es una niña normal, sí, es una niña normal con limitaciones, con discapacidad, y por lo tanto se tienen que señalar y se tiene que decir cuando sea necesario. Pero mientras no sea necesario, simple y sencillamente que puedan vivir libremente y ser niñas y niños felices como cualquier otra niña o niño de su edad. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Yo tenía que colocar esas tres cosas muy importantes, buscar siempre una segunda, una tercera opinión médica, la importancia también de que decidan ver a los niños y niñas con discapacidad o personas con discapacidad como personas sujetas de derecho que también tienen derecho a decidir. Si dicen ya no, respetar esa posición y esa postura y llamada a la sociedad de respeto a los derechos de todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mayusa. Con eso terminamos la parte de las ponencias. Y por aquí preguntan la que quiera contestar, por ejemplo, ¿cómo pueden apoyar y tratar los familiares cercanos a los padres y a los hijos con discapacidad o con autismo? Es decir, repito, ¿cómo debería ser el comportamiento de los familiares cercanos, ¿no? Y me atrevo a agregar lo que comenta Mayusa también sobre la cuestión de los maestros y de la escuela. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Quién podría contestarla? Y ya que estamos contigo, Mayusa, y seguimos, ¿no? Y ya que empezamos a decir, ¿cómo debe de ser o cómo puede apoyar los familiares cercanos a los padres, ¿no? Y desde luego también ampliar un poco lo que decías de la parte escolar. Claro, claro que sí. Independientemente que alguien más pueda también comentar desde su experiencia como padre o madre de familia, algo que sí era un poquito complicado al principio es la familia, ¿no? Hablando de la familia, de mi esposo, de mi propia familia, ¿qué trato le vamos a dar? Y yo les decía, trátenla como a los otros nietos, como a las otras nietas, porque en el momento que empiecen a hacer una diferencia o que los demás empiecen a notar, pueden generar sentimientos encontrados de que a ella la consienten, a ella le dan todo, a ella le permiten, y que eso obviamente pueda generar algún conflicto familiar. Yo decía, y siempre le he dicho, trátenla como a las demás. Obviamente, entendiendo y comprendiendo que hay necesidades específicas, ¿no? Hay limitantes específicas. Por ejemplo, para bajar una rampa, si la tenemos que agarrar, tomar del brazo, nos dice, apóyeme, tengo miedo de resbalarme, pues lo vamos a hacer, pero no significa que todo se lo tengamos que hacer o que todo se le tenga que permitir. También ella tiene sus responsabilidades
también sabe que tiene que doblar su ropa, también sabe que tiene que recoger sus clientes, también sabe que tiene que hacer su tarea. Todas las responsabilidades que tiene sus otras hermanas, ella también lo tiene. Entonces, hay que ponerle responsabilidades, por supuesto que sí, desde lo que pueden hacer, y cuando necesitan ayuda, ellas también lo van a pedir. En el ámbito docente, no quiero que se vaya a malinterpretar la experiencia que he tenido con mi hija. Hay muchas personas en el ámbito docente muy conscientes, con una gran vocación de servicio, que están pendientes. A mí me ha tocado maestros que por todo, ¿sabe qué pasó eso? ¿Qué hago? ¿Cómo trato? ¿Cómo abordo ese tema? Y también me ha tocado docentes que hacen caso omiso a lo que Joana dice cuando alguien le ofende, cuando alguien le insulta. Simplemente no hagas caso, como que con eso se fuera a resolver. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ya lo han dicho acá repetidamente, vamos a informarnos. Porque ha pasado casos también de escuelas que dicen, no jueguen con ella. Y cuando le preguntan al docente, ¿por qué dice que no jueguen con ella o con él? Es que no lo vayan a lastimar. No sé cómo, no sé, tengo miedo que la vayan a lastimar, entonces resulte peor. No, si hablamos vamos desde lo que desconocemos, obviamente puede violentar al niño o a la niña con discapacidad, al adolescente o a la persona con discapacidad. Informarnos creo que es lo primordial que tenemos que hacer. Quienes se dedican a la docencia y la familia, por supuesto, leer, informarse sobre la discapacidad para saber también qué tratamiento le podemos dar, independientemente de cada persona. Dejemos esas etiquetas de no es normal o necesita que la ayudemos más. Esa sería mi aportación. Gracias. Luz, quieres comentar, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, ¿qué papel debe de jugar la demás familia, además de los hermanos y los papás, que somos los principales, los que convivimos? Bueno, en caso en específico, pues conmigo vive mi madre hace muchos años y pues ella también se ha preparado para ello, ¿no? A toda la familia, los demás abuelos por parte de su papá, los tíos, los primos, todos están enterados de que Ángel pues tiene esta condición de autismo, ¿no? Y se les ha explicado y les hemos explicado en qué consiste, e incluso ellos mismos se han abocado a la tarea de investigar, incluso veo que hay varios conectados como ellos, de ellos ahorita aquí en el Facebook Live. Y entonces, pues no ha habido ninguna diferenciación en el trato, ¿no? Que eso es importante. A lo largo del acompañamiento de los años que hemos hecho con familias, desafortunadamente hay familias que por la situación de alguna discapacidad de sus hijos, las familias terminan fracturándose, porque luego los papás suelen echarse la culpa unos a otros, ¿no? O seguro vino de tu familia, como decía Mayusa, bueno, ni de mi familia, ni de la familia de él han habido. Lo mismo, son cuestiones que son al azar, hay cuestiones que son inexplicables y como decía, bueno, hay alguna razón por las cuales los padres que tenemos hijos con alguna discapacidad, pues nos fue dada esa encomienda, ¿no? Pero las familias alrededor, los abuelos, los tíos, los primos, deben de estar preparados también, sobre todo para cobijar, porque al fin y al cabo, más allá de que los padres de familia los padres y madres de familia podamos estar atentos hacia nuestros hijos, también necesitamos que la familia alrededor de nosotros también nos cobije, ¿no? Y eso nos da mayor sustento y mayor tranquilidad que en caso, porque muchos de los padres, y te lo puedo decir a nombre de todos los que estamos aquí, no creo que haya ninguno que me desmienta, lo que todos los días pensamos es qué va a pasar el día que yo no esté, ¿no? Y es un tema importante porque si nosotros tenemos el acompañamiento de nuestras demás familias, pues estamos seguros que el día que uno no esté, pues nunca le va a faltar ese cariño y ese amor de la demás familia, ¿no? Muy bien, muy bien. Isaac, tú hablabas mucho de las capacidades. Yo he visto en algún momento algunos modelos de cafeterías operadas al 100% por jóvenes con Down. Y este tipo de proyectos, ¿qué tan difíciles serían poderlos implementar en Quintana Roo, en el sur del estado? ¿O qué se requeriría para un tipo de modelo de negocio como estos que se plantean, donde el 90 o el 100%, inclusive algunos de los dueños, son personas con algún tipo de discapacidad? Sí, muchas gracias.
mencionando un poco la pregunta anterior y que la respuesta también va a llevar a tu pregunta actual, todos deben de participar en la formación y en el desarrollo de la persona con discapacidad. Todos, de mucho o poco, todos ponen un granito de arena que va a ayudar al hijo o al sobrino o al nieto o al primo con discapacidad a que se desarrolle plenamente. Y también yo lo he comprobado en las actividades y en los eventos que realizamos. Entre más participación, se contagia. Entonces, entre menos participación, pues menos contagio hacen de que más jóvenes y niños y adultos con discapacidad participen en los eventos. Entonces, si toda la familia se involucra en el desarrollo de una u otra forma, va a hacer que otras familiares y otras personas se acerquen a poder estimularse y aprender, así como en este tipo de webinario, a juntarse y aprender de sus experiencias, de lo que han hecho bien o de lo que han hecho mal. Entonces, esto se va creciendo y se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Como en las cuestiones matemáticas exponenciales se va multiplicando, ¿no? Exponencialmente. Y esto da resultado o genera una necesidad, ¿verdad? De poder darle la atención o de solucionar esa oferta de atención que se genera en la sociedad, que bien puede ser, por ejemplo, con el empleo, con un programa de empleo de inclusión laboral en el cual se pueda incluir a las personas con discapacidad, pero de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionaba esta Luz, que su hijo tiene un coeficiente intelectual mayor al convencional o al normal, en alguna cuestión de matemática a la hora de hacer algunas cuentas, algunas personas con síndrome de Down que tienen ese carisma para poder recibir al comensal o al huésped. Entonces, todas las discapacidades tienen como que un plus que si se saben desarrollar pueden generar un gran beneficio en la cuestión de la inclusión laboral. Y creo que las reformas laborales ya están, si bien le faltan algunas mejoras, ya están en un principio bien para los incentivos fiscales para que se puedan generar ese tipo de empleos. Más que nada es como volviendo al inicio, generar esa empatía y esa participación en las actividades para que la gente vea a la gente con discapacidad como algo más común o algo más general, ¿no? Que uno fuera ir a un partido de fútbol como lo que hemos hecho los partidos inclusivos, que veas gente con síndrome de Down, con discapacidad auditiva o con discapacidad visual jugando fútbol y no solamente en un mismo equipo, sino mezclado con gente que aparentemente no cuente con algún tipo de discapacidad. Entonces, al participar más en todas estas actividades y al hacerse más presentes en la inserción social, pues hace que más normalizando en cierta forma toda esta situación. Perfecto, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, Tricia, de alguna estrategia de comunicación o de algo para generar empatía y sensibilidad, ¿qué es lo que tú sugerirías? Pues mira, justamente das como que en el clavo mío, porque eso es... Déjame te interrumpo, porque mira, cuando un niño o niña quiera tiene amor, lo refleja, ¿no? Y hablábamos o escuchábamos todo lo que Mayusa nos decía de su hija, de la crueldad, del bullying, de lo de ahorita, etcétera. Y esto parte de la familia, ¿no? O sea, los padres, o sea, más bien nosotros somos reflejo, ¿no? De nuestros padres. Siempre nuestra infancia se va a reflejar de grande, etcétera. Ahora, volviendo a lo tuyo, ¿no? Y que me decías, empatía y sensibilidad, por favor. Empatía y sensibilidad es la base de todo esto. Creo que en eso coincidimos todas y todos, tener esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Es muy importante establecer, hablando de comunicación, y que ahorita voy a la parte como global, la comunicación primero que nada interna, ¿no? La comunicación entre la familia, la comunicación con entre el círculo cercano que nos rodea siempre nunca falla. Yo creo que todas y todos tenemos como que nuestra red de apoyo, ¿no? En cualquier situación, hasta en una cuestión
decepciones amorosas, que necesitas que alguien te escuche, siempre todos contamos afortunadamente con esa red de apoyo. Mi trabajo, uno de los principales enfoques o uno de las principales actividades que yo a lo largo de todo este tiempo he tratado de impulsar es precisamente partiendo de que, bueno, mi formación es, bueno, soy comunicóloga de formación y siempre soy una convencida de que los medios de comunicación tienen todo el poder absoluto de influir en la sociedad. Y en este caso, lo que buscamos todas y todos es que esa influencia sea positiva. A mí me da mucho gusto y particularmente este año, tratándose de la fecha, que ha habido medios de comunicación que se han interesado más en abordar la discapacidad. No tiene mucho que un reportero me mandó un mensaje, oye, Trixie, pasa mi información sobre esto, o información de tal evento, esto, y eso es muy importante. Los medios de comunicación son nuestras aliadas, nuestros aliados, para poder llegar a más gente, para que más gente conozca la discapacidad, de qué se trata todo este universo de temas, y de alguna manera esa influencia positiva, como lo decía, y aquí es muy importante que todas y todos nos involucremos. Y sí, antes de terminar así rápidamente mi participación, nada más enfatizar que sí, efectivamente necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona, tomar en cuenta que este tema nos debe de interesar a todas y a todos, porque bien lo decía la señora Isabel, el hecho de que si nosotros o sea, si la vida nos presta, ahora sí que valga la redundancia, más vida, vamos a llegar a una edad en donde por cuestiones naturales vamos a ir perdiendo facultades, habilidades para generar ciertas tareas. Entonces vamos a llegar a ese punto en donde generemos tal vez discapacidades y nos tiene que importar. Mi reconocimiento a todas las mamás, a todos los papás, de verdad que es impresionante su doble labor, doble, triple, cuádruple, de verdad que hay muchos niveles de trabajo, de amor, de entrega, mi reconocimiento a todas ellas, a todos ellos. Tenemos mucho que aprender todavía. Y sí, la invitación es, si hay algún representante de medios de comunicación que nos esté viendo en estos momentos, que yo estoy segura que sí, a que nos ayuden desde esa trinchera a poder informar, a poder abordar más sobre los casos de discapacidad, las historias, que hay muchísimas historias de vida, de supervivencia, de triunfo, y de también, ¿por qué no?, que también nos ayuden a ir sensibilizando para acabar con la discriminación que, queramos o no, sigue estando muy, muy presente. Gracias. Para todos, ¿Teletón va o no va? Está el cuestionamiento de que se le quita la responsabilidad a un gobierno que debe de hacerlo. Así de rapidito, ¿va o no va? ¿Cuál es su opinión? No. Oiga, bueno, Isabel, ¿qué se requiere en la zona maya? ¿Qué hay? ¿Cómo pueden apoyar, no? Lo mismo, Sandro, ¿qué se requiere para las asociaciones y demás? Vamos a empezar con Isabel rapidito. Tu micrófono, Isabel, por favor. Ahora, sí, ¿qué se requiere? Listo. ¿Cómo pueden apoyar? Pues de momento, como estamos en pandemia, pues estamos en stand-by y pues todos en casa. Pero aunque estén en casa, todos los que me están escuchando, que nos conocen aquí en la zona maya, pues saben que la mayoría de la gente es de escasos recursos. Y también saben que se vive en la mayoría del turismo, desde Cancún hasta Tulum, Playa del Carmen, y de lo que es las familias de la zona maya son los que perdieron su trabajo, porque eran los que estaban en los hoteles. Bueno, ha sido una lucha titánica, sobre todo en esta pandemia. Yo creo que se necesita un poco más de apoyo para la zona maya en específico. Se van de repente al sur, porque ahí sí creo que un 80% perdió sus empleos, pero como que el nivel adquisitivo era mayor, es mayor siempre. Aquí en la zona, en el centro, pues no, sí hace falta mucho apoyo. Pues de momento yo creo que se está llevando a cabo, de hecho, creo que están ahorita con unas actividades para apoyar a nuestra gente.
En cuanto a lo que es discapacidad, sí es importante retomar los programas, aparatos auditivos, andanderas, sillas de ruedas, cursos, talleres por medio de las redes. El problema es que la mayoría no tiene redes. Ahora sí que esta pandemia a todos, de alguna manera u otra, nos ha afectado de manera negativa, ¿no? A unos más, a otros menos, pero creo que es cuestión, yo creo, de tiempo para que nos podamos reactivar ya con nuestra lucha. Perfecto. Lucha de Perfecto. crear conciencia y de respeto, sobre todo, como bien dijo Mayusa. Así es. Pues Gracias. Y Sandro, igual apoyos que requieran en la asociación, y desde luego que veo que estás muy enterado, sugerencias de los lugares donde pueden acudir, ¿no? A buscar apoyo en todos los sentidos, Sandro. Sí, mira, en cuanto a apoyos, prácticamente ahorita, como había dicho Isabel, por lo de la pandemia, pues muchos de los programas y sobre todo jornadas se han detenido. Sin embargo, ahorita estamos trabajando igual en una parte de la zona maya, claro, con las medidas necesarias, poder hacer otras jornadas, sobre todo en el caso de nosotros de autismo, pues la necesidad son las revaloraciones, informarse para que en el caso de niños, jóvenes y adultos accedan a los estudios necesarios para seguir con sus tratamientos. Yo pienso que más bien es reactivarse y reorganizarse, porque de eso se trata, de reorganizarse, de ver las necesidades, y dependiendo de la necesidad es darle una solución. Yo pienso que nosotros tanto como nosotros los amigos y todos, tenemos una buena red de apoyo, de que si surge un problema, yo creo que con voluntad se puede atender. Hemos recibido apoyo prácticamente del gobierno, nos ha apoyado, asociaciones, a veces las personas, como en el caso de particulares, también han apoyado. Nada más si es llegar y tener el alcance, y que las personas que en verdad necesitan apoyo busquen en redes, acérquense a las asociaciones, acérquense a los servicios de salud, o acérquense a los mismos amigos, estar preguntando, o hasta en el mismo Facebook. Yo veo que muchos agarran y suben allá, o alguien que conozca o alguien que sepa, siempre va a haber alguien que va a apoyar o va a redireccionar para que esa persona reciba el apoyo. Yo pienso que más nos enfocamos en eso, es buscar, investigar y tratar de que, pues, entre amigos, redes y todo, darle la solución a las personas, que eso es lo que mayormente las familias necesitan. Sí. Ok, en apoyo siempre. Bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más, no sin antes también agradecer en especial a Luz Margarita por la iniciativa. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de despedirnos? Sí, yo nada más rápidamente. Adelante, Yo adelante. entiendo que las organizaciones de la sociedad civil de verdad hacen un arduo trabajo, y por supuesto que cuando hay el llamado, como sociedad nos debemos de organizar para aportar y apoyar en lo que podamos. Y sé que hay gente de muy buen corazón que lo hacen de verdad de manera desinteresada, que no quiere salir tampoco en la foto y nada más lo hacen porque les nacen dar estos apoyos, y eso es bien importante. Pero también está la otra cara de la moneda. Muchas veces están las instituciones como el CRIC, el CRIN en el caso de los municipios, el CRIT, por ejemplo, ¿no? Que Quintana Roo, pues tenemos esa, vamos a decir, esa oportunidad y esa posibilidad. Pero ¿saben qué pasa? Que la discapacidad también es un tema a veces que está en el último lugar en algunos gobiernos. No puedo generalizar, ¿no? En el estado, el municipio, va a depender de la persona y las personas que estén atendiendo ese tema. ¿Qué ha pasado aquí en el CRIN o qué pasó por mucho tiempo? No les pagaban a las personas terapeutas, entonces decían, pues si no me pagan, me tengo que ir. Entonces las niñas y niños se quedaban a veces por semanas, por meses en su terapia. Luego había un jaloneo de que a quién perteneces, al Estado, al municipio, y estos problemas que se desatienden, que no se le da prioridad, obviamente las personas más afectadas son las personas que requieren de ese servicio. Ahorita se entiende que por la pandemia pues no se puede. Sin embargo, antes de, y espero que después de, cambie la situación también de las personas terapeutas, porque allí están, y si no tienen un trabajo con un salario digno,
obviamente va a haber mucha rotación y se pierde también la continuidad del seguimiento que se tiene con las personas con discapacidad. Entonces, también es un llamado a que este sea un tema prioritario y no que se deje a un lado o que pueda ser de los últimos en un momento dado. Si nos organizamos como sociedad, creo que todo puede ser mejor, y si coadyuvamos, el gobierno coadyuva también con nosotras y con nosotros, muchísimo mejor, porque ahí están también los recursos desde las políticas públicas que se van generando para que lleguen a estos sectores de la población. Gracias. No, perfecto, Mayusa, y que el día de mañana en la conmemoración, pues no sea solo para la foto, como acertadamente dices, ¿no? Sino que es un tiempo de reflexión para que sigamos trabajando en la empatía y en la sensibilidad, que viene siendo la conclusión final, no sin antes reprobar en lo absoluto todo lo que tenga que ver con discriminación, cualquier acto, y más a los padres que no están pendientes de sus hijos y que lo permiten. Ya nos vamos a retirar. A todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos, muchísimas gracias. Estas fueron las conclusiones ya finales y les pido de favor, esto se queda grabado, si pueden ser tan amables también de seguirlo compartiendo e invitar a otras personas para que hagan lo mismo. A nombre de la doctora Berta Estrella de Exducere, un servidor, Jorge Carlos Carrillo, de la revista Mujer Total en Línea, les agradezco infinitamente. Grandes padres, excelentes hijos. Creo que yo soy el más afortunado en este panel. Me llevo cosas muy, muy bonitas, además del calor y de su amistad. Nuevamente, muchísimas gracias y nos despedimos y que estén pendientes. Muchísimas gracias. Adiós.